¿Qué tal, amigos de las redes sociales de Dinguti? Tengan todos muy buenas noches. Hoy lunes 19 de septiembre vamos a tocar temas del acontecer deportivo nacional e internacional, y para eso me acompaña Norman Serrano y Farid Córdoba. Vamos a comenzar hablando de la Liga Nacional. Se jugó la jornada 10 este fin de semana y vamos a ir tocando cada uno de los partidos de esta jornada y luego vamos a ir cambiando de tema. Vamos a tratar de que toquemos todos los temas en un lapso de 25 a 30 minutos. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estamos, Cacho? Un placer estar aquí con ustedes, con vos, con Norman. Y a mí siempre me gusta decir que es hablar de lo que nos gusta, ¿no? Cuando empezamos un live de estos, porque al final todos somos apasionados del deporte y bueno, a todos nos gusta comentar un poquito acerca de esta Liga Nacional que se ha puesto buena con el tema de los árbitros para mí, porque ya son errores tras errores. Incluso, bueno, unas pequeñas palabras que le termina dedicando con mucho amor Moncada a Héctor Vargas. Norman, muy buenas noches. Buenas Qué bien noches. que nos acompañes en este segundo en vivo que estamos haciendo en la página. Bueno, buenas noches, Cacho. Buenas noches, Farid. La verdad que sí, contento con lo que está pasando en la liga. Ya se está volviendo cada vez más interesante. El factor de los árbitros es un tema de nunca acabar, la verdad. O sea, han pasado más de 20 años y todavía seguimos hablando del arbitraje. Han venido la comisión de aquí y de allá y al final vamos a seguir lo mismo. Yo creo que ya los equipos tienen que resignarse en esa parte y buscar hacer algo más allá para poder ganar. Solamente para dejar así el toquecito. Bueno, ayer volvió a ganar Maratón, que esa es una novedad. Un equipo que venía muy, muy mal. De hecho, peligraba el puesto de Manolo Kiosellán. Para mí, si no ganaban ayer o no sacaban un buen resultado, ese estadio iba a ser una bomba de tiempo, porque es una afición que en momentos les juegan contra a su equipo. Pero aún así, yo no creo que Oceano hubiese salido. Además, Maratón venía, fíjate, de ganarle a Olancho. Claro, ayer Maratón, por ser un grande, estaba en la obligación de ganar y se encuentra una Real Sociedad que sigue dando pena, que ya queda demostrado que no fue culpa de Escatolaro que el equipo no sumara o que sumara solo 3 puntos en las primeras 5 fechas, porque está mal armado, con jugadores de segunda división, con jugadores que al final todavía no terminan de entender lo que se están jugando, porque a lo que juega la Real Sociedad es muy poco. Y Maratón estaba obligado a ganar, de hecho. Y te lo digo, o sea, he visto varios maratones alegres porque están arriba del Real España en la tabla de posiciones y eso es totalmente erróneo. No se pueden alegrar porque el equipo termina sacando un resultado inesperado allá en Olancho, claro, que se gana y eso es lo que vale al final, y otro gane aquí ante la Real Sociedad. El hecho de que estén arriba contra el Real España no le garantiza que van a estar ahí siempre. Maratón se le viene exactamente lo mismo que en la primera vuelta. ¿Te Y parece que es un hoy, espejismo entonces? sí, no, eso es un espejismo total, porque después el siguiente partido vas a recibir a Honduras Progreso en casa otra vez, ahí en el Yankel, y vas a ganar ese partido. Y vas a llegar a 18 puntos. Entonces van a decir, y esto lo puedo asegurar, van a salir diciendo que Maratón ya está en lo alto otra vez, que el equipo ya resurgió y después vas a tener que ir a Tegucigalpa a visitar a Olimpia, después vas a tener que recibir a Motagua en el Yankel, después ir a visitar al Vida en la Ceiba y después el clásico contra el Real España y después regresar a la Ceiba a visitar al Victoria. 5 partidos en los que no se prevé ningún triunfo basado en lo que vimos en la primera vuelta. Entonces, los aficionados de Maratón y en general el equipo debe enfocarse, ¿no? En tratar de no repetir los mismos errores que ya cometieron en la primera vuelta. Norman. Es que también yo creo que radica bastante en el funcionamiento del equipo.
el problema del maratón no ha sido ofensivo, todo lo contrario. O sea, en ofensiva tienen al mejor goleador del torneo. Varios partidos, a pesar de perder, salen metiendo un gol. Creo que el manejo defensivo de Kyoseyan no ha sido el esperado cuando es un técnico uruguayo, y todos esperamos que un técnico uruguayo te va a tener una defensa al pie de la letra, como debe de ser. Pero creo que el maratón no tiene que alegrarse solamente por estos últimos triunfos, todo lo contrario, es un paso más. Maratón tiene que alegrarse el hecho de clasificar a semifinales como un paso, y llegar ya a una final es algo diferente, porque no, si querés denominarte una institución grande, tenés que llegar a las mejores posiciones y en los mejores escenarios. ¿Y cuáles son los mejores escenarios? Las finales. Y obvio, ganarlas. No es suficiente solo con que estén en tercer o cuarto lugar, o solamente porque estén arriba de la España, no importa. La España esta vez en maratón, pero la España está en semifinales de Liga CONCACAF. No, yo coincido con ustedes y más con lo que dice Farid. Este es un espejismo. De hecho, yo creo que Maratón es un equipo que está en reconstrucción y que no va a estar peleando campeonatos por lo menos en 2 años. Sí, y también hay un detalle que creo que la directiva también, a la hora de elegir un técnico, tiene que ver más hacia futuro. O sea, creo que el haber traído a Manolo fue Un para error. apagar incendios. Sí, fue un error, y para apagar incendios, porque traemos al que ya siempre, al que ya nos conoce, el que ya sabe cómo hacer. Es como cuando viene la Real Sociedad y empieza con Horacio Londoño, de ahí termina, o sea, los mismos 4 técnicos, ya que ya los conocemos. Londoño, Mauro Reyes, de ahí si está libre Carlón. Castellón, va Castellón, y si no, va Carlón, Tábora. vení. Y de ahí va Tábora, y el pobre Tábora gana 3 partidos y después ya no lo quieren y lo sacan. O sea, creo que tienen que ver en miras a un proyecto. Así están construyendo un hotel en la sede del club, lo cual es espectacular. ¿Qué equipo no quisiera tener un hotel en su sede, invertir en su estadio, en la iluminación? Que también inviertan en el equipo, que es lo que le da el dinero a la organización, es el ganar títulos y ser competitivos. Sí, porque actualmente Maratón no está ni siquiera para llegar a semifinales. O sea, por lo mostrado en el campo, es cierto, Maratón tiene el delantero goleador del campeonato, pero con eso no te ajusta para llegar ni siquiera a semifinales. Hoy por hoy, lo de Maratón creo que es incluso insostenible, ¿verdad? Futbolísticamente hablando, que serían la contratación, incluso con Cacho, lo hablábamos, que terminaba siendo un error porque se trata de romantizar la primera etapa de Kyoseyan con las siguientes etapas, y en realidad fuera de la primera etapa, y eso que ya ha estado 4 veces, por mucho que los mete a una final en un torneo que parecía que el equipo iba a descender, no termina siendo un apagafuegos. Ahora, en eso sí estoy de acuerdo con Orban. Maratón tiene que comenzar a invertir en la plantilla, porque los logros fuera de la cancha, eso del hotel, todo eso muy bonito y todo, pero si no logras tener logros deportivos, no vas a poder mantener los logros extradeportivos. Bien, por el gane con la Real Sociedad, hay que aplaudirle, genial, seguramente van a ganar contra el Honduras Progreso, pero después hay que ver qué pasa contra Olimpia, después hay que ver qué pasa contra los demás equipos, donde justamente se cayó la primera vuelta. Ayer también se jugó el partido entre Motagua y Honduras Progreso. Los motahuenses están felices, su equipo sigue invicto. Muchos dicen que hace frío en la cima. El Motagua es un equipo que es muy pragmático, muy resultadista, que no juega bonito, pero sigue ganando. Sí. Y es lo que es el fútbol que ha practicado la Tota desde su llegada. Es un fútbol práctico, pragmático, mejor dicho, y te lo aseguro. O sea, Motagua no lo mueven de la cima, pero sí creo que la Tota comete un error al estar esperanzado a ganar los partidos de esa forma, con poco fútbol, con poca intensidad, y apostando obviamente a que los delanteros terminen marcando una diferencia. Tarde o temprano la suerte se le va a acabar, o el golpe incluso en CONCACAF puede ser
importante. Lo del Motagua, para mí, fíjate, por la forma en la que ha sacado los últimos resultados, también refleja un poquito el nivel de lo que es la Liga Nacional. Como un equipo con tan poco puede ser un líder cómodo, un líder que ve de abajo, que ve desde así para abajo a los demás. Yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que estén compitiendo en Liga CONCACAF. El Motagua de la Tota, yo lo voy a decir públicamente, yo soy fanático del Motagua de la Tota. ¿Por qué? Sí, es un fútbol pragmático y práctico, pero es sencillo. El hombre no sacó ese estilo de Diego Vázquez de buscar centro gol, a estar viendo un equipo que empieza a tocar un poquito más el balón. Y recordemos que las limitantes que tienen bastantes de nuestros equipos en la Liga Nacional es ese. Vamos a recordar el partido de ida de la final en el que le gana 3-0 Motagua al España. Sinceramente, no había visto un equipo en Honduras jugar de esa manera en mucho tiempo, porque la manera en la que jugaba ese equipo da miras a diferentes cosas. Creo que la Tota se está enfocando tanto en la Liga CONCACAF que solamente quiere ganar, sea como sea, los partidos en Liga Nacional y buscar quitarle ese peso encima a Motagua Oíme, Norman, de ganar pero no sé qué tanto se pudo haber enfocado en Liga CONCACAF cuando la forma en la que pasa contra el Tauro termina siendo, obviamente por penales, pero el partido aquí en Tegucigalpa de Motagua es terrible, o sea, 0 disparos a marco en los primeros 45 minutos y obviamente yo no voy a señalar a Tejeda por el penal que termina fallando y que hubiese cambiado la historia porque los que fallan penales son aquellos que tienen el valor de tirarlos, ¿no? Y eso tiene cierto mérito, pero también para ir a jugar allá a Panamá fue un planteamiento pobre, incluso ¿Te parece fíjate que no termina ni siquiera, creo, Motagua de hacer un disparo a portería. ¿Te parece que es muy mezquino o son muy mezquinos los planteamientos de la Tota? Porque contra Olancho también juega un partido espantoso. Y lo termina ganando, por eso te digo, porque si hablamos, por ejemplo, Norman señalaba la delantera de Maratón a Clevin, pero Motagua tiene a Eddie Hernández que tiene 5 goles, tiene a Moreira, tiene a Tejeda que ya comenzó a golear, tiene al Chino López y fíjate que ya no utiliza a Brenner, que supuestamente era su contratación estrella, tampoco utiliza de entrada a Ortiz, o sea, hablamos de que el fútbol de la Tota es tan mezquino que cuando son partidos fuertes de Motagua, tampoco utiliza el Colocho Martínez, ¿no? Que para mí es de los pocos creadores de fútbol de la Liga Nacional. Pero hablamos de que cuando Motagua tiene un partido duro, la Tota no se sale de su esquema defensivo, apuesta por la línea de 4 atrás, Decas, que es normalmente defensor central, lo utiliza como lateral izquierdo, Santos, que sí es ofensivo, pero de ahí estamos hablando que en el medio campo te mete 3 jugadores de marca, te mete a Jonathan Núñez, te mete a Castellanos y te mete incluso al Camillito Delgado como volante y las 2 torres adelante. O sea, y Núñez es el más mixto de los 3. Y Núñez es el más mixto de los 3, pero sí es el que más se retrasa. O sea, para mí ese es claro, ¿no? Los resultados, el técnico vive resultados y eso tampoco los podemos dejar, pero sí es un poco mezquino tratar de meter a 7 jugadores exclusivamente defensivos para un partido. Ahora, pero un detalle está también. En el partido contra el Tauro, yo vi los 2 partidos. Bueno, eso ya lo podemos ver también a nivel de selección. Ya esos equipos panameños, que nicaragüenses, ya no es lo mismo de antes. Porque yo miraba un Tauro con jugadores que tienen las características que anteriormente tenían los nuestros. Hablamos del fútbol mezquino de Motagua, pero creo que un motivo principal es el que Motagua ya no tiene la velocidad que tenía antes, ya no tiene un Kevin López, ya el Muma Fernández no está, entonces Motagua carece en esa parte de velocidad y puede ser el motivo por el cual la Tota tal vez prefiera tener esos 3 pivotes y también asegurarse en la defensa, que no podemos decir que no, pero Motagua tiene la mejor defensa de la liga. Sí, a pesar del nivel, en eso yo estoy de acuerdo con vos, pero fíjate que yo creo que eso le quita fútbol más bien. El hecho de que él ponga dos centrales de laterales, Decas y Santos, es algo que hace que le quite fútbol al equipo
ya que son laterales que juegan, bueno, no atacan, son más defensivos que ofensivos. Pero ahí la pérdida está en dejar ir al burrito Elvir, porque Decas los tenés que estar poniendo el lateral izquierdo, porque dejas ir a Omar Elvir y no tenés un sustituto. Sí, de acuerdo. Ellos no planificaron y no pensaron que los dos Crisantos se les iban a ir. Se les iba a ir el burrito Elvir, Kevin López. Pero como lo dijiste anteriormente, la forma en la que juega la Tota es muy distinto en la parte ofensiva a la forma en que juega Diego Vázquez. Pero sí, el hecho de poner dos centrales de laterales le quita fútbol. Ese tribote que hacen en el medio campo también le quita un poco de fútbol, sí le da más marca. Pero todas estas cositas, ya cuando le toca atacar, le perjudica un poco. Y ojo, ¿no? Que el Honduras Progreso fue mejor. Motagua termina ganando el partido, pero lo que te decía, mucha fortuna donde al final Licona los termina salvando porque el Honduras jugó muy bien, es cierto, ¿no? Por ahí la otra de las polémicas, que no le pitan un penal clarísimo al Chino López. Y aquí nos escribe Russell y dice que el éxito de los equipos modernos es la buena proyección por las bandas de sus laterales. Exacto. De hecho, es característica, fíjate, es una característica muy buena la que señala Russell. Incluso el éxito de la España de Vargas, cuando de verdad juega bien, se debe en gran medida a eso, ¿no? A la proyección ofensiva que tiene tanto Flores y tanto Kevin Álvarez. Y el mismo Chapetía cuando juega ahí. El mismo Chapetía cuando juega ahí. Hablando de la España, ayer empató 2-2 con los Lobos de la UPN. Ramiro Roca fue el salvador de la España ayer. Un partido que se le dificultó contra su Cocora, que en los últimos tiempos ya la tiene dominada ya. La UPN, la bestia negra de la España. Yo creo que, bueno, la verdad, siento que Héctor Vargas y hasta el mismo presidente de la España lo dijo públicamente, a ellos les interesa únicamente la liga CONCACAF. Está bien, pero no has campeonizado en cuántos años en Honduras para que vengas a decir que estás interesado en un título de liga CONCACAF. Eso lo puede venir a decir el Olimpia y el Motagua, que han ganado los últimos torneos, que ya en los últimos 5 o 6 años han ganado cuántos torneos entre los dos, por no decir todos. No puedes saltarte un paso, creo yo. Creo que está bien que querrás ganar un título internacional, pero el que te vale es el título de liga. Y si al final te quedas con ninguno, creo que ¿cuál va a ser la excusa? Farid, ¿crees que estén tirando la liga de manera prematura o simplemente tanto la directiva como el entrenador creen que ahora tienen que cambiar la fórmula? Porque ya quedaron primer lugar de los últimos 2 torneos y no quedaron campeones. Mira, pero es que nuestro torneo es tan mediocre que clasifican 6 a la siguiente fase. El Real España puede permitirse enfocarse en el torneo internacional, ganarlo perfectamente y después centrarse en la segunda etapa del torneo. Prácticamente el Real España debe asegurarse de quedar entre los primeros 6 lugares y ya, porque este torneo así lo permite. Hay que ver en realidad cuáles son las prioridades del equipo. Y, por ejemplo, Norman mencionaba que la España cuánto tiempo tiene de campeonizar. Sí, el Real España no es campeón de Liga Nacional desde el Clausura 2017, pero aún así estás a las puertas de un título internacional en el cual no te vale dejar 5 minutos de esperanza a tu rival, en el cual no te vale perder. Y el Real España ha entendido eso a la perfección y por eso para mí que el Real España se enfoque más en un título internacional que es más alcanzable a corto plazo, me parece genial. Y es cierto también, recabando un poquito en lo que vos decías, Cacho, al final el Real España termina siendo el mejor equipo en los dos torneos anteriores. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve imprimirse al máximo en un torneo de Liga Nacional para el cual el primer lugar no recibe tantos beneficios o no recibe los beneficios
esperados. O sea, lo de la España, para mí te digo, o sea, si el Real España pasa sobre el Alajuelense y llega a la final, ya creo yo que ya salva una parte de su temporada, aunque le vale ganar el título. Y también la Liga Nacional te lo permite, vuelvo y repito, para mí ese es el punto central de todo, que nuestro torneo mediocre de 6 equipos clasificando 4 de ellos a un repechaje, te permite relajarte y te permite decir, ¿sabes qué? Puedo quedar en cuarto, puedo quedar en quinto y después de eso arreglármelas. Norman, ¿crees que el margen de error de la España es grande como para hacer algo así, estar entre quinto y sexto, a sabiendas que puede perder contra la Alajuela y puede caer en una curva descendente? El factor anímico puede ser clave. Eso es lo más importante, el factor anímico. ¿Por qué? Héctor Vargas es un gran técnico. Todos lo sabemos, a pesar de que sea polémico, que diga las cosas que él diga, que a veces se pasa con las cosas que dice. Él es un gran técnico, pero él tiene un problema y es la parte anímica. En el momento que a él se le cae, él está caído, el equipo está el doble de caído. Qué raro que todavía, por lo menos con el España, no ha hecho eso que hizo en sus últimos tiempos en Maratón, que era de la mentalidad de lo mismo perder por 1 que perder por 5, entonces meto 5 delanteros. O sea, todavía no le ha tocado eso con el España, no ha hecho ese tipo de cosas. Creo que tal vez el balance que le da el tener a su hijo aquí en Honduras como asistente le ha de ayudar bastante a que no tome ese tipo de decisiones. Enorme. O sea, eso de creo acuerdo. que es un factor muy, muy claro, porque no hemos visto eso en palabras vagas, que Vargas se aloque, empiece a hacer eso de que no. En Maratón venía un jugador, cometió un error y era el minuto 10, lo sacaba. Cambio de un solo. No, y eso... todavía lo puede hacer, perdón, Farid. Yo creo que todavía lo puede hacer en el España, solo que tiene. Pero ya le ha tocado. Tiene una plantilla, creo que con más calidad y más amplia también. Pero aún así no hay que olvidarnos que la plantilla que tenía Vargas y cuando hacía ese tipo de cosas en Maratón también era una plantilla muy buena y plantilla competitiva con la que peleaba por el primer lugar. Mira que lo que dice Norman, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final tener al hijo, a su hijo ahí a la par, creo que le da mucha más tranquilidad a Vargas, sobre todo porque Vargas normalmente cuando los partidos se le complican, por ejemplo, recuerdo aquí ante el Cartaginés, que se le complica el partido, Gerson Chávez estaba jugando mal y bueno, y termina metiendo a Chapetía como contención y Chapetía termina siendo fundamental para que la España anote, también mete a Báez y Báez, a pesar de que no marca gol, también termina siendo fundamental. O sea, Vargas en esa parte creo que ha mejorado muchísimo y también dejando un poquito lo polémico que es como el entrenador, que sí afecta y sí vale recalcarlo, porque normalmente cuando un entrenador es así, este tipo de energías afectan al equipo. Lo de Vargas es la mentalidad. O sea, Vargas se mete tanto en la cabeza del jugador que Vargas con un par de palabras es capaz de motivarlo. Y si hay alguien que puede revertir hoy por hoy una curva descendente de un equipo en Liga Nacional, ¿es Vargas o Troglio? Y eso para mí es lo importante, ¿no? Por eso a mí en realidad no me preocupa tanto que Real España finalmente quede fuera ante el Alajuelense de la Liga CONCACAF y que el equipo se caiga, porque Vargas es especialista en eso. Vargas, aparte de eso, es un motivador. Pues Vargas te va a decir las cosas en la cara y te va a sacar lo mejor. No, y perdón, Norman, eso lo pudimos ver el torneo anterior, después de que el España estuvo muchos partidos sin ganar, estaba en los últimos lugares, terminó primero. También creo que hay otro detalle con Héctor Vargas y es que en los partidos 100% importantes a veces esa temple que él tiene se le cae. ¿Cómo poner? Fuera de su tiempo en Olimpia, bueno, también en sus últimos tiempos en Olimpia, Vargas se caía en los partidos importantes. A pesar de haber campeonizado con Maratón en el Apertura 2018, esa final, ¿cómo la ganó Maratón? En penales, sufriendo, y no había excusa porque era estadio lleno y eran solo maratones los que habían en ese estadio. Y a pesar de ello, el equipo no estuvo a la altura
para poder golear al Motagua, que tuvo un Henry Figueroa expulsado desde el minuto 10, 15, creo yo. Sí. Entonces, ese es otro detalle. Recordemos la famosa goleada contra Santos. Maratón, antes de esa goleada contra Santos, había sido el mejor equipo de la primera vuelta, con más de, yo creo que eran 6, 7 puntos los que llevaba del segundo lugar Maratón, y solo viene esa goleada contra Santos, se cae por completo Maratón, y Troglio logra su primer campeonato. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero también era parte de lo que hablábamos, ¿no? De esa, como vos lo definiste, que me gustó mucho cuando Vargas se alocaba y terminaba partiendo el equipo en dos, aunque en ese momento, fíjate, de Liga Nacional, creo que el Santos o cualquier equipo mexicano sí era capaz de recetarle una goleada a cualquier equipo hondureño sin problemas. Exacto. Sí, porque es fútbol internacional y aunque a algunos nos cueste o tal vez no les guste aceptar la jerarquía internacionalmente, juega mucho y el único equipo que tiene eso se llama Olimpia. Sí, a menos que los técnicos sean demasiado pragmáticos para no arriesgarse mucho y tal vez terminen sacando un resultado, pues, porque esos maratones de Kyoseyan de 2007, 2008, 2009, sí llegaron a ganarle equipos mexicanos, pero no era de que era una dominada horrible, o sea, de que 70-30 la Sí, eran posesión de partidos balón, parejos, no. de acuerdo. Hacían valer Eran la parejos. localía, ¿no? ¿Por qué? Pero es que también él se reservaba, él sabía que no tenía que abrirse. Y a Héctor Vargas sabemos que le encanta el fútbol de ataque. Él si pudiera jugar con 11 delanteros, él jugara con 11 delanteros, y si pudiera ganar 30-0 los partidos, para él fuera espectacular. Pero ahí es donde tienen que leer un poquito más también el rival, que, vuelvo y repito, el hijo ayuda bastante estando acá, ya no solo como analista desde Argentina. Sí, la verdad que le da cierto equilibrio. Ayer el Olimpia le ganó 2-0 al Vida. Al Vida, que para mí es el equipo que mejor juega en la liga actualmente y que tiene algunos jugadores que deberían de estar en la selección, en la convocatoria, pero el Gullit en México. al final no están. No, pero fíjate que hablando del partido de ayer, a mí me decepciona el planteamiento que termina haciendo Mira para el partido. Me decepciona porque no has jugado en realidad durante todo el torneo con dos delanteros y vas a hacer ese tipo de experimentos jugando allá ante el Olimpia, cuando en realidad el Olimpia ya con muy poco te gana en tu casa, vos tenés que ir con sangre en los ojos y tenés que convencerte de que podés efectivamente afectar al rival, que podés es tu oportunidad de dar un golpe y decir, hey, el Vida está aquí, nosotros podemos romper esa sequía de 38 años sin ser campeones, pero no lo terminas haciendo. Y el partido que haces en Tegus, aparte de no hacer lo que mencioné antes, termina siendo terrible. Fácilmente el primer tiempo, el Olimpia pudo haber sido ganando 2-3-0. Y ya después, en el segundo tiempo, obviamente por la expulsión, el Vida ya queda diezmado y termina siendo un partido de trámite para el Olimpia, que de hecho ingresa Benguche en el mejor momento del Vida y bueno, al tener la preocupación de un delantero como Benguche, también los jugadores comienzan a preocuparse más por lo defensivo y desatienden meramente lo ofensivo e irónicamente Benguche les clava el 2-0. Para mí ayer mal partido del Vida y de hecho uno de los peores partidos que ha hecho el equipo Mira en lo que va, el equipo de Mira en lo que va de la temporada. Yo creo que también radica, bueno, lo estabas diciendo, Cacho, o sea, el Vida es el equipo que más bonito juega, pero termina siendo, yo sé que la comparación es un poco astronómica, pero como Holanda en los mundiales. Holanda en los mundiales es la selección que más bonito juega, que le gana a los grandes rivales, que vemos grandes goles de la selección, pero al final no ganan. No ganan. Entonces, desgraciadamente, el fútbol es de resultados, como lo que hizo el Madrid, por ejemplo, la temporada anterior. No tenían la plantilla la mejor plantilla hombre por hombre, no eran el equipo que mejor jugaban, pero ganaban los partidos. Sí, al final las formas no importan, ¿no? Al final ganar es ganar y los equipos lo que necesitan son los resultados. Aquí nos escribe
Daniel Leiva y nos pregunta qué opinamos del caso de Keylor Figueroa, y eso es de Se lo nos que van a vamos ir a 6 hablar horas. ahorita. Se nos van a ir 6 horas. ahorita. Porque yo lo veo bien, se nos van a ir 6 horas, fíjate. Keylor Figueroa fue convocado por la selección sub-17 de Estados Unidos, que va a jugar un torneo en Europa. Yo creo que se ha satanizado y se ha criticado mucho al niño, que es un niño, Él no ¿no? tiene culpa de nada. Al final, yo creo que él está tomando una buena decisión, y al final no es un partido oficial. Yo creo, en lo personal, Mira, que él puede ir con la 17 de Estados Unidos ahorita, después puede ir con la 20 de Inglaterra si quiere, y de ahí puede jugar la sub-23 con cualquiera, y si al final se decide por venir a jugar con nosotros, pues bienvenido. no está Pero mal. en todo caso, si él quiere jugar con los Estados Unidos, yo no le veo nada de malo. Es más, Cacho, si nosotros tuviéramos la oportunidad de decirnos entre Honduras y Estados Unidos, todos, el 90% de los hondureños dirían, se decantarían al final por jugar con los Estados Unidos, por las posibilidades que te da estar en esta selección, por el tipo de fútbol, por lo exponencial que te volvés. Aparte de que Keylor es una estrella en el Liverpool. ¿Cuánto tiene? 17 años y ya jugaba con... 16. Bueno, desde los 16 años, sí. Es cierto, juega con el Liverpool sub-18. No sé por qué se hace tanto alarde, por qué la gente se molesta tanto. Incluso he visto páginas también de periodistas donde tratan de atizar contra un niño de 17 años que está haciendo una elección que la mayoría haríamos en cuanto a posibilidades. Es más, no sé por qué se preocupan tanto, y vos lo definiste bien. Mientras Keylor no se ponga la camisa de la selección mayor de los Estados Unidos, puede jugar con Honduras. Que no se les olvide que Danilo Acosta era uno de los capitanes de la selección. Nos mete un gol en penales, Danilo Acosta. En penales, y termina jugando para Honduras en la selección mayor. Entonces, la gente, cuando se trata de fútbol, en este caso trata de sacar un nacionalismo tonto, infundamentado, que termina atacando a los jugadores. Por ejemplo, vos le preguntás a alguien, o estas mismas personas que están en contra de lo de Keylor, son las mismas personas que no les gusta ver o no les gustaría ver naturalizados en la selección de Honduras, por ejemplo, que es otro tema que no les gusta hablar. Sí, fíjate que eso yo creo que es mero fanatismo también. Son las mismas personas que hace un par de meses, ¿cuándo terminó la eliminatoria? ¿Hace 4 o 5 meses? Sí. Esas son las mismas personas que pedían de que Maynor Figueroa se retirara, que ya no lo convocaran a la selección, y ahora están hablando de patriotismo. La verdad, yo creo que también la FENAFUT se durmió en el caso de este chico, porque antes del premundial, es que ahí está todo. antes del premundial, como en todo. O sea, ahí está todo. O sea, el detalle radica en esto. No es culpa del muchacho. Vos vas a ir a donde te llamen. Si no te invitan a la fiesta, vos no vas a la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que significa? O sea, si la FENAFUT, o sea, ¿qué contacto más directo que el padre, que es capitán de la selección? Bueno, él el capitán de la selección, es el hombre con más partidos jugados en la selección. No le puedes decir, hey, fíjate que tu hijo, ¿qué onda? Es bueno. ¿Será que lo traemos? ¿O qué querés que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer para traerlo? No, entonces el muchacho no lo llama, mejor se va directamente con... Es que te voy a contar de que Keylor, antes del premundial, estuvo aquí en Honduras de vacaciones y no lo pudieron invitar a una sesión de un entreno de la sub-20. A tomarse un fresco. Cuando le preguntaron a Luis Alvarado por el cipote, no quiere extranjero. Dijo que era un niño. Porque creo que todavía no tiene los 17 años. ¿Tiene 14 o tiene 15? No, tiene 16 años. Ah, bueno, acaba de cumplir 16, entonces en el momento tenía 15. Ahí están las jugadas, mira. Y ese es un horror. Hay que entender algo. Keylor, con 16 años, tiene el mismo físico o incluso mejor físico que la mayoría de los jugadores de esta sub-20, y al final está jugando en Inglaterra. A mí me parece increíble que no tomes en cuenta eso. O sea, ese es el punto de partida. Me hace recordar cuando traían a Rivas, por ejemplo, que decían ahí periodistas incluso que
que en Campiza había mejores jugadores que Rivas o incluso también periodistas que se molestaban porque Rivas sí era titular y no era titular el Colocho Martínez que juega en Motagua. ¿Y dónde juega Rivas? En segunda de Italia, por Dios. O sea, hay cosas que aquí no se entienden y solo las traigo a colación para que veamos que todas estas críticas por el caso de Queiroz y esta polémica es algo que les encanta alimentar aquí en nuestro país, desafortunadamente. Pero es que hay dos cosas también. Primero con los entrenadores. ¿Cuál es el problema del entrenador nacional o el seleccionador? Que no le gusta que le impongan jugadores, número uno. Recordemos al hispano Jonah Mejía. Sinceramente, él jugaba cuánto tiempo en segunda división de España, pero cuántos minutos le dieron en la selección nacional para de verdad decir que él era un mal jugador. ¿Alguna vez lo viste jugando un partido completo? Porque si sos un delantero, que tus características es que necesitas que te alimenten, creo que 10 minutos no es suficiente. No le dieron más de 20 minutos, estoy de acuerdo. Lo mataron y comentarios negativos y no lo volvieron a convocar. O sea, como no, que... Oye, es que la gente se equivoca, piensa que nosotros somos una potencia y Honduras, nosotros a nivel de fútbol no somos nada, no somos ni siquiera los mejores de Centroamérica. Es que nos enfrascamos demasiado en lo que vimos antes. Vaya. Que no nos llevó a nada. Que no nos llevó a nada. Sí, somos sinceros. Carlos Pavón es uno de los grandes delanteros que ha tenido el país. Fue un gran delantero en la selección. Pero hablemos como debe de ser. En Europa no duró ni una temporada. No duró nada. Sí, nos gustó porque lo mirábamos en México. Nosotros metió más goles Samuel Caballero que él en la Serie A. Exacto, o sea, nosotros vemos la Liga Mexicana porque somos relativamente países cercanos y hermanos, entonces no podemos automáticamente pensar que Carlos Pavón fue mejor delantero que David Suazo, solo porque metió más goles en la selección. Es que, no, ¿sabes cuál es? Es que ese es el problema. Siempre se juzga a los delanteros aquí en Honduras por la cantidad de goles que meten con la selección. Y si vos le preguntas a cualquier cantidad de personas que le pones a Costri, a Pavón y a Suazo, el último en la lista va a ser Suazo. Exactamente. ¿Por qué? Sí. Porque Costli, o sea, sí, Costli nos dio algo que ni Pavón nos pudo dar. Porque, es más, yo pongo a Costli arriba de Pavón en una lista, porque Costli hay un antes y un después en la selección desde que llega Carlos Costli. Es más, Costli llegamos a mundiales. Pavón en su mejor momento 3 postes contra Trinidad y Tobago en el 2001 y a pasear a la Azteca después de 3-0. Entonces, sí. Incluso a la gente le gusta mucho vivir del recuerdo de esa generación dorada que era muy buena, que teníamos aquellas enormes individualidades, pero al final en el ocaso pudimos ir a un mundial, ya en el ocaso de esa generación. Eso fue en realidad lo que nos dio. Por ejemplo, la gente trata de ver también de menos o maximizar nuestra figura. Nosotros tenemos a David, nosotros tuvimos por allá Pavón, pero si vos hay gente que piensa que estos jugadores fueron superiores a lo que hizo Deli Valdés, por ejemplo, que es panameño, o superiores a lo que termina haciendo Guanchope con Costa Rica. Y oíme, si la gente se pusiera a leer y viera todo lo que terminan haciendo estos jugadores en el extranjero, se darían cuenta. Así de sencillo. De que yo lo digo públicamente, sí. Pablo César Guanchope es el mejor delantero centroamericano de los últimos 30, 40 años. Aunque no le gusta a la gente, no lo puedan entender, discúlpenme, pero el muchacho jugó en el Derby County y en el Manchester City antes de los petrodólares y era goleador en la Premier League. Sí. Pavón jugó 12 partidos con el Valladolid y una vez cabeció y no la pudo meter. O sea, David Suazo ha sido uno de los grandes delanteros. En el Cagliari tuvo una cantidad astronómica de goles. Desgraciadamente su elección entre Inter y Milan fue el Inter, cuando el Milan le pudo haber ido mejor y tal vez hubiera cambiado su carrera, y esa lesión, pues no podemos decir nada, es una lesión, eso le puede pasar a cualquier jugador. Y ahora Julio Deli Valdés jugaba en el PSG, en el Málaga, en el Cagliari también de Suazo. Creo que tenemos que ver ya al César lo del César, pues. El fútbol son estadísticas, es como cuando los mexicanos quieren poner a Memo Ochoa por encima de Keylor Navas o Tim Howard. O sea, Keylor Navas para nada ganó 3 Champions con el Madrid consecutivas y Tim Howard ganó Premier League con el Manchester United y jugó más de 10 años con el Everton,
para que digan que el Colocho que jugó en el En el equipo que es Ajaccio. peleando para no ir a segunda división, que por cierto ya ascendió. O sea, en México están felices porque ascendió el Ajaccio de Gran De Memo Memo. Ochoa. Imagínate, o sea, eso es lo que tenemos que ver. Ese tipo de nacionalismo es el que se nos pega a Sí, nosotros. Mira. sí, O sea, increíble. nacionalismo solo cuando hablamos de fútbol, ahí sí. De ahí ya después, en otras cosas que sí deberían interesarnos, ya no. Solo imaginemos, ¿cuáles son los lados positivos de Keirol agarrando la elegir jugar por la selección estadounidense? Número 1, desgraciadamente, aunque no nos guste, nuestro pasaporte no pesa en lo absoluto para que te agarren en Europa. Solo miremos el caso de Uva. Ahí está el mejor caso. Exacto, nuestro pasaporte no pesa. Entonces, si yo vengo a presentarme que estoy en las reservas de Liverpool, de Inglaterra, y soy tengo juego para la selección estadounidense que ahorita está en ascenso por sus grandes jugadores jóvenes, ¿qué va a decir en mi currículum? Hey, no hombre, tomémoslo en cuenta, algo de tener. No, y eso tiene, fíjate que ahorita que tocas el tema de la liga, eso tiene mucho que ver. La MLS es una liga que está en crecimiento y la selección de los Estados Unidos está cerca de ser una potencia mundial, no solo de CONCACAF, sino que mundial. Imagínate, si lo pones en una balanza, ir a una selección que clasifica cada 25, 30 años a un mundial, y que tal vez después de esos 25 te clasifica 2 veces consecutivas, a ir a una selección que rara vez queda fuera de un mundial, ¿qué vas a elegir? Exacto, mira, basta con ver, y qué bueno que pusiste las imágenes del Honduras-Argentina, basta con ver algo. La mayor parte de las cosas que se han dicho por el amistoso de Honduras-Argentina es que los hondureños no vayan a lesionar a Messi. O sea, eso es lo que se dice. Ese es el nivel por el cual nos terminan viendo a nosotros en el extranjero. O sea, eso es realmente por lo que Honduras está siendo conocido, no porque va a enfrentar a Argentina. O sea, los hondureños ya lesionaron a Messi una vez y lo pueden volver a lesionar. Ahí No, está. Ahí se define nuestro nivel. Fíjate que los mismos jugadores dicen de que lo van a marcar con algodones, otros están pensando en ir a pedirle la camisa, en sacarse fotos. Al final, para mí, a mi criterio, eso es no tener vergüenza deportiva. Mira, a ver, David Flores hoy dijo que si le tocaba... No, ese sí le va a tirar un hachazo. No, y yo creo que, o sea, no es el hecho de que lo busquen pegarlo, sino que jueguen el partido. Ok, o sea, estás contra un rival. Si Messi tiene la pelota y te va a meter un gol, bueno, papá, busque quitársela. No le tenga miedo. Es que es que cuando yo estaba chiquito yo miraba al Barcelona. Bueno, ya no juegan del Barcelona, juegan del PSG y fijo, nunca lo viste de chiquito. Pegarle una patada. No, exacto, que se dediquen a jugar, porque mira, es una experiencia, es una oportunidad de demostrar cuál es la capacidad del futbolista hondureño, y es un partido amistoso. O sea, no tenés que ir con barreras mentales de que no querés que te goleen, de que vos dedicate a jugar, dedicate a hacer lo que te pide el entrenador. Claro, si el entrenador te dice que te colgues del marco, pues ya es diferente, pero dudo mucho, porque Diego también es argentino, que Diego les vaya a decir... ¿Qué se imaginan? Anda, bájate a Messi. ¿Qué se imaginan ustedes que va, cuál se imaginan ustedes que va a ser el planteamiento de Diego contra Argentina? Va a jugar al contragolpe y buscar un gol en un centro. Así de sencillo, o sea, no va a ser mucho. Para mí va a jugar 4-5-1. Un hombre en punta, 5 mediocampistas y 4 defensores. Para mí ese va a ser. Según la convocatoria, mi 11 ideal sería que jugara con 3 en punta, pero obviamente va a ser un partido diferente contra Argentina. No va a salir con 3 delanteros, o sea, 2 extremos y un 9. Creo que va a salir normal, con un 4-4-2 clásico. Y buscar que Kevin López que Luis Palma o Rigoberto Rivas o el mismo Kioto agarre el balón y pueda hacer algo. Sí, yo pienso igual. Incluso que no les extrañe que Diego haga una línea 5, que Motagua era frecuente cuando afrontaba partidos que eran pero un tanto ojalá complicados. a él sí le funcione. Hacía la línea de 5,
no sé qué tanto tiempo o en cuánto tiempo los jugadores puedan asimilar un planteamiento de estos, porque no todos están acostumbrados a jugar con este esquema. Y el problema es que nos engañamos pensando que la línea de 5, bueno, como leemos línea de 5, es un estilo defensivo. Todo lo contrario, la línea de 5 es para que tengas más proyección. Más proyección Sí, es que, en las bandas. Es que tiene variaciones, pero para eso tienes que tener 3 buenos centrales que tengan la línea de 3 y 2 carrileros buenos. Para poder utilizar una línea de 5, el jugador debe ser tácticamente muy disciplinado y entender cómo utilizar esa formación. Por ejemplo, Sarri, que es un entrenador muy bueno, actual entrenador de la Lazio, llegó a la Lazio y trató de cambiar esa línea de 5, pero el equipo no le funcionó y tuvo que regresar a esa línea de 5, solo para que entendamos cómo los jugadores estaban acostumbrados a eso. Aquí en Honduras es muy raro ver que un entrenador llegue y trate de cambiar a este tipo de formaciones, y cuando lo hace son planteamientos defensivos y bueno, y cuando ya lo tratan de poner en práctica es totalmente diferente, termina siendo un caos. Entonces, el jugador hondureño no está capacitado para mí para usar este tipo de planteamientos. Por eso, lo más normal que vemos nosotros aquí es el típico 4-4-2, donde el que está de volante es volante porque corre. El que es lateral porque corre. Pero fíjate que eso también, ahí también entra la falta de formación que tiene el jugador, o que tienen los jugadores. Porque imagínate no entender, porque, o sea, no lo usan la mayoría de los entrenadores, porque posiblemente los jugadores no les entiendan o no entiendan ciertos movimientos. Como la vayan con el Olimpia. Correcto. Y en un nivel que se supone que es profesional, es bien complicado eso. Es que, por cierto, tanto que mataron a Lavallén y llegó un equipo peruano y lo metió ahí a las semifinales de la Liga Sudamericana. Es que es el detalle. Él quería venir a imponer su estilo acá, cuando, número uno, al jugador hondureño no le gusta ir a charlas porque dice, ¿y yo para qué voy a ir eso? Sí. Si yo jugando es que hago las cosas, yo no tengo que ir a que usted me enseñe un video de un bruto ahí o que me esté explicando cómo tengo que hacer esto, lo otro, explíquemelo en el campo con la pelota. Exacto. Comenzando por ahí. El jugador hondureño piensa que solo se puede entrenar con la pelota, o bueno, en su mayoría, ¿no? No, y fíjate que cuando vi lo de Lavallén, solo recordé lo que me dijo Farid. Ese es mucho entrenador para nuestra liga. Sí. Y sí, la verdad que sí. Yo creo que el fútbol hondureño en ese aspecto debería de ver. Sí. Vamos a cerrar. Vamos a socializar por medio de nuestras redes sociales cuándo va a ser el próximo live. Nos vamos a reunir para ver qué podemos hacer, ya sea antes del partido de Honduras-Argentina o después. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Pasen muy buenas noches.